Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy hemos titulado ¿Cómo define Dios el pecado? Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, el pecado empieza con el rechazo a la voluntad de Dios. Escúchalo bien. Escrito está en Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. Dijo Jehová: a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Mira que la misma palabra dice todas las cosas, como pasan y como las hace el hombre. Dice aquí el Señor que a Él lo han desechado para que no reine sobre los hombres. Y cuando los hombres desechan a Dios, es la mayor contradicción que puede haber en la humanidad. Porque Dios es un Dios de justicia y de verdad. Y cuando el mundo desecha a Dios y eligen reyes y gobernadores en las naciones, estos reyes en comparación y en diferencia con Dios son corruptos, gobiernan en la maldad, para que después todo un pueblo esté en medio de la queja, en paros, en guerras y en revoluciones. Mira qué contradicción del mundo. Por eso hay que pedirle mucha sabiduría a Dios y entendimiento en su palabra. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 81, verso 11 y 12. Mi pueblo no oyó mi voz, no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Mira, dice el Señor aquí, mi pueblo. ¿Por qué? Porque todos somos pueblos de Dios. Dios quiere conformar una sola familia con toda la creación del hombre en el mundo. Y dice aquí la palabra que su pueblo no oyó su voz, no lo quiso a Dios. O sea, lo rechazó. Por tanto, dice el Señor, los dejé a la dureza de su corazón. Pues caminaron en sus propios consejos. O sea, la gente que ha rechazado a Dios están caminando en sus propios errores. ¿O cuál será aquel que puede decir que no tiene errores en sus comportamientos? Escúchalo bien, por favor. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mira, Dios es tan santo, tan perfecto y tan justo que mira lo que dice aquí en este verso. Dice que el que lo rechaza y no recibe sus palabras, no recibe su voluntad, no recibe a Dios como su autoridad en su vida, la misma palabra de Dios le va a juzgar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna y es por toda rectitud, por toda verdad, por toda justicia. Escúchalo bien. ¿Y cuándo va a ser ese juicio? Dice, en el día postrero. El día que esa persona llegue al fin de su vida. Mira,
Nadie se va a quedar sin el juicio de Dios. Y por eso Dios habla todos los días a través del Evangelio. Porque las personas que están ignorando su palabra, las personas que están rechazando su palabra, esa misma palabra va a tomar juicio de todas sus acciones. El que se resiste a Dios se rebela contra el juez supremo, la máxima autoridad, y cae en desobediencia, y su carácter se vuelve indócil. Son personas que a la final son como los animales salvajes, indómitos. Escrito está en 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Escucha con atención lo que el Señor nos dice aquí en este verso a través del profeta Samuel. Dice que por cuanto desecharon su palabra, que a la vez es Dios. Acuérdate que en Juan 1 dice que el verbo en el principio de la creación estaba con Dios y el verbo es Dios. O sea que la palabra y Dios son la misma cosa. Por eso el que rechaza la palabra del Evangelio está rechazando al Dios eterno. Y dice él que él también desecha a los que lo desechan. Porque el desechar a Dios es rebelión. Escúchalo bien. Desechar es sinónimo de rebelión y es pecado de adivinación. Mira, la rebelión es pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el huerto del Edén y puso a Adán y Eva y les dio familia, Él quiso que ese principio en el huerto del Edén tuviera un fin en el reino de los cielos. O sea que de allí, de ese origen, pasaran a una eternidad con Él en el reino de los cielos. Ahora, porque habla de adivinación, porque a causa del pecado, el futuro para cada persona en este mundo es incierto. Las personas se mantienen buscando quién les adivine la vida futura. Mira, y es precisamente a raíz de la rebelión contra Dios. Y dice que las personas rebeldes se vuelven obstinadas, o sea, personas tercas. Mira, ¿y qué hace la terquedad y la obstinación? Pues que llevan a las personas a buscar sus propios ídolos, o sea, sus propios dioses, para caer en el pecado de la idolatría. Allí es cuando creen en amuletos, en menjurjes, en cosas que no son Dios. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Mira, tremenda esta palabra que nos muestra de verdad el amor y la bondad de Dios. Dice aquí que los rebeldes no quisieron oír la palabra del Señor, ni tampoco se acuerdan de las maravillas de Dios. Mira, ningún hombre en la tierra puede decir que no ha recibido beneficios de Dios. O entonces, ¿de qué comen? ¿De qué se visten? ¿De qué se alimentan? ¿De qué disfrutan esta vida en este mundo? ¿Acaso no es de lo que ha hecho Dios con sus propias manos? Por eso Dios todas estas cosas las creó junto con nosotros.
Y nosotros en la misericordia de Dios estamos amparados por Él. Dios cubre para cada persona sus necesidades. Que no las tenga, pues por este pecado que estamos hablando. Por el rechazo, por la rebeldía, por la terquedad, por la desobediencia. Y dice que en vez de ser agradecidos, antes en su rebelión pensaron poner caudillo. Mira, o sea, ya una vez rebeldes, ellos tienen sus propios dioses y quieren elegir sus propios gobernantes para vivir la desgracia de sus vidas, porque lo hacen para esclavitud del pecado, en el mal, en la maldición, en la opresión, en las desgracias más grandes. Pero sin embargo dice la palabra, Dios perdona, es clemente, piadoso, grande en misericordia y hasta ahora no los ha abandonado. ¿Por qué? Porque sin embargo, a pesar del pecado, siguen teniendo todo. Escúchalo bien. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 65, versos 2 y 3. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provocan de continuo a ira. Mira, Dios en sus misericordias, en su compasión, extiende las manos, dice, todo el día a los rebeldes. ¿Cómo? A través de lo que se predica en el Evangelio. Y dicen a aquellos que andan por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, en los malos deseos de su carne. Pueblo que en mi rostro, o sea, delante de Dios, lo provocan de continuo a ira. Mira, de allí que vivan castigos y disciplinas. Escrito está en Romanos capítulo 10, verso 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mira, vuelve otra vez Dios a manifestar sus misericordias. Extiende sus manos a los rebeldes, porque los que son rebeldes son contradictores. Desmienten continuamente a Dios, se oponen a Dios y niegan a Dios. Así que yo te digo, todo el mundo piensa que una vez muertos aquí, se van a ir para el reino de los cielos. Y así dicen, que se mueren y van para el cielo. ¿Tú sí crees que Dios puede tener en los cielos a las personas que lo desmienten continuamente, se oponen y lo niegan? Yo no lo creo. Amén, amén y amén.